Ok, estamos nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias por su fiel sintonía. Hoy estaremos hablando sobre fractura de caderas. Igualmente hablaremos de prótesis de cadera. Ustedes saben que esta es una patología muy importante, sobre todo por las graves consecuencias que puede traer en las personas de la tercera edad, más que todo. Estaremos hablando el día de hoy, gracias a Ortotrauma, con el doctor Sergio Chamorro. Él es ortopedista y ha estado con nosotros en distintos programas. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Gracias por la invitación nuevamente, aquí con gusto de estar compartiendo nuevamente. Bueno, primeramente, ¿es frecuente la fractura de caderas? La fractura de cadera es muy frecuente. Uno generalmente solo escucha la voz de fractura de cadera, pero para dar un ejemplo, en el Hospital Manolo Morales, que es donde yo trabajo, se pueden operar entre 150 a 200 fracturas de cadera por año. Estamos hablando de casi una por día. Si se opera de lunes a viernes, prácticamente de 5 a 6 por semana, casi una por día en el hospital, que habla de la frecuencia bastante alta. Dicho sea de paso, después de las fracturas de muñeca, que es la principal causa de fractura, la de cadera en las pacientes de tercera edad, son las de segunda con más frecuencia, por lo tanto sí se le considera un problema de salud pública. Ahora, ¿qué pasa en el caso del adulto mayor o las personas de la tercera edad? Me imagino que tienen mayor riesgo por falta de calcio, por fragilidad en los huesos. Explíquenos. Así es, la fractura de cadera es el 95% de los casos en pacientes mayores de 60 años de edad. Los pacientes jóvenes que tienen fracturas de cadera son generalmente por traumas de alta energía, es decir, accidentes de tránsito o caídas de altura, pero el 95% son en pacientes mayores de 60 años de edad. Y de estos pacientes de 60 años de edad es más frecuente en mujeres, en una relación 3 a 1. Por cada hombre que se fractura la cadera, son 3 mujeres las que se fracturan la cadera. Y en esto tienen que haber dos aspectos fundamentales. Uno, el cambio hormonal con la menopausia. Al haber alteraciones en las hormonas, hay menor captación de calcio, por lo tanto, es más propensa a tener osteoporosis, que es pérdida de la densidad o de la mineralización del hueso. Como no hay buena ingesta de calcio, el hueso, por decirlo de alguna manera, se hace más débil. Sí. Y lo otro, que la pelvis en la mujer está diseñada para tener hijos. Y por lo tanto, para poder albergar el feto en el vientre, la pelvis de la mujer es más ancha que la del hombre. Al ser más ancha, el hueso del fémur viene desde más abierto a más cerrado de las rodillas. Entonces, ese ángulo, al ser más, la pelvis más ancha, favorece las fracturas de la cadera, y es por eso que las mujeres son 3-1 en relación al hombre. Por lo tanto, no todo lo bueno sigue siendo totalmente bueno. El hecho de poder dar la posibilidad de crear un ser tiene sus consecuencias, en este caso el tipo de pelvis que favorece la aparición de fracturas con traumas en la cadera, que generalmente son traumas generalmente sencillos, por decirlo así. ¿Cuál es el enemigo número 1 de los pacientes de la tercera edad que se fracturan? La casa. ¿La casa? La casa es el lugar donde aproximadamente el 80-85% de las fracturas de cadera son en la casa. Sé que seguramente están haciendo algo, limpiando, haciendo algún oficio, se tropezaron, se subieron a algo, se cayeron. Una de las razones más frecuentes son los abuelitos o abuelitas que se levantan a medianoche a hacer sus necesidades fisiológicas y se tropiezan en lo oscuro y se caen. Nosotros atendemos población de asentamiento, población con una pobreza extrema, que generalmente también no tienen servicios sanitarios en la casa, sino que tienen que recurrir a las letrinas fuera de la casa. Y el hecho de salir a hacer esa actividad son propensos a caídas, y esas son las principales razones. Otra razón, los nietos. ¿Cómo así? Cuando dejan cosas tiradas en la casa
y que al señor o la señora al ir caminando en lo oscuro No se también dio se cuenta, tropiezan sí, ajá. o les hace resbalar o algo así y caen sobre su cadera y son las fracturas que se producen. ¿Y qué pasa, doctor, en el caso de estas personas que generalmente cuando llegan a cierta edad arrastran los pies? No los levantan, es como que van arrastrando. El problema habría que ver por qué es que no lo levantan. Generalmente ya es pérdida en la fuerza muscular y les incapacita hacer el esfuerzo de levantar la pierna. ¿Qué pasa con esto? Que son propensos a tropezar con objetos mucho más pequeños. Al no poder vencer la barrera de un objeto que esté delante de ellos, se tropiezan y caen. Y si no son capaces de tener la fuerza muscular necesaria para subir el pie, son también poco propensos o no tienen la capacidad de reaccionar de forma rápida para abrir las piernas o dar el paso más rápido y de esa forma mantener el equilibrio, sino que como no pueden, se caen con mayor facilidad. Es por eso la recomendación de que los pacientes mayores, 65 años de edad, siempre se acompañen de un bastón, porque hasta cierto punto les da algo de seguridad, algo de estabilidad y disminuye la posibilidad de caerse. Lo que pasa que, y eso lo vemos muy, pero muy frecuentemente, es la vanidad del hombre o de la mujer que no le gusta usar el bastón porque se ven feos. Y Sí. uno, a pesar de que se fracturaron y lo necesitan, incluso así no lo usan porque no les gusta. En la imagen vemos la anatomía de la cadera. Si se pueden ver, la cadera es la unión de la pelvis con el fémur. El fémur en su parte proximal o en la parte más alta termina en una forma esférica y esa forma esférica está introducida en un agujero, por decirlo así. Y es en ese lugar donde se da el movimiento de la cadera, que la cadera tiene la movilidad completa, es decir, tiene los 6 movimientos de flexión, extensión, aducción, abducción, rotación interna, rotación externa, es decir, que se mueve para todos lados. Y es en ese lugar donde al producirse la caída es que se dan las fracturas. En esta tenemos cómo está la cabeza del fémur, que nosotros llamamos, introducida en el acetábulo, que es el receptáculo donde está en la pelvis, y es en esa forma circular donde se da el movimiento de la cadera. Pero para que la cadera no se salga de su lugar, no se luxe, está fija por esas estructuras que es la cápsula articular. Pero lo importante de esto es, si nos regresamos a la anterior, Sí. que es en ese sitio donde se pueden dar las fracturas. Vemos que hay 2 partes. Una de ellas es, si vamos a la siguiente, donde se ve la línea verde, es más o menos, Esta. exactamente, es la cápsula articular, que va a la base del cuello del fémur. De ahí hacia la cabeza, si se fijan, es una especie como de puente, y por ahí va la sangre que va a la cabeza. Por lo tanto, si ese puente se rompe, también se rompe la posibilidad de llevar sangre a la cabeza del fémur. ¿Qué quiere decir eso? Que la sangre es vida. Sí. Y si no llega sangre a ese lugar, la cabeza se va a morir. Correcto. Con esto no quiero decir de que, porque muchos se confunden, que le va a dar una gangrena, que se le va a podrir la pierna y que se la van a amputar, sino que al morirse se desmineraliza, se hace frágil y pasa como que fuera una espumilla. Es decir, pierde vida. Exactamente, y es como que fuera una espumilla, que uno Sí. la aprieta y se hace polvito. Correcto. Entonces, esa cadera no es propensa a soportar peso. Y la cadera ya empieza a soportar el peso del cuerpo cuando estamos de pie, porque entre las dos ya sujetan todo el tronco. ¿Qué pasa? Toda fractura que se produce en la parte del cuello hacia la cabeza, la posibilidad de que la cabeza se muera Sí. es muy alta. Y la posibilidad de que esa fractura consolide es muy baja. Correcto. Por lo tanto, toda fractura que se da del cuello hacia la cabeza
esa fractura tiene que ver de qué forma se hace funcional. Y ya que no es una fractura que va a consolidar, lo que hay que hacer es un recambio protésico, es decir, colocar las prótesis en las caderas. Y ahí es donde ya entran en juego los distintos tipos de prótesis. Pero todo va a depender de dos cosas. Uno, del lugar donde se fractura, que como les digo es en la parte del cuello hacia la cabeza. Y dos, del tipo de paciente. La edad no es un riesgo para operarse. El riesgo es la enfermedad que tenga previo a la fractura y qué tan controlada esté esa enfermedad. Qué bueno que haga la aclaración, porque generalmente todos pensamos eso. Ya de 80, 90 años ya... No la va a aguantar, dice, pero sí. Ojo, no es la edad el problema, es sino las enfermedades que tengan previo a la fractura. Ok, ahora, ¿cómo saber el tipo de prótesis? Bueno, en este caso, ustedes obtienen las prótesis de ortotrauma. Ahora, ¿cómo hacer para escoger o saber cuál es el adecuado? Ok, aquí viene la división de las prótesis. Y primero hay dos grandes grupos, prótesis total de cadera y prótesis parcial de cadera. ¿Qué se diferencia una de la otra? La prótesis parcial lo único que hace es sustituir la cabeza del fémur, donde por la falta de sangre que le va a llegar producto de la fractura, esa cabeza se va a morir y entonces se sustituye por la prótesis. Eso es una prótesis parcial. Prótesis total de cadera, la sustitución es en los dos lados. Se hace la sustitución de la cabeza del fémur, pero también se hace la sustitución del agujero donde entra la cabeza del fémur, es decir, que se sustituye tanto el acetábulo como el fémur. Eso es una prótesis total. Esto era generalmente en pacientes que se fracturan la cadera y por alguna razón no pudieron ser operados y producen lo que nosotros llamamos una consolidación viciosa de la fractura. Correcto. O porque las prótesis de cadera, las prótesis totales de cadera, no se ponen únicamente en pacientes fracturados, sino en pacientes que han tenido otro tipo de patología u otro tipo de enfermedades y que se le debe de poner una prótesis. Entonces, esto de la diapositiva son imágenes de pacientes que han tenido problemas generalmente de niños, como son las displasias congénitas de cadera, que es eso, es que la cabeza del fémur no está en el agujero o en el acetábulo y por lo tanto no hay una buena movilidad de la cadera. Y esto hace que se vayan gastando. Ahí tenemos un ejemplo, como vemos en la cadera de la derecha, cómo está bien levantada y esto hace que el miembro esté acortado y haya una diferencia en las piernas, una más grande que la otra, y esto va a producir cojera o que la marcha del paciente sea renqueando y esto se puede corregir perfectamente con las prótesis. Bueno, ya de esta manera hemos llegado al final del programa, se nos fue súper rápido, pero vamos a volver a invitarlo, doctor, con este tema de lumbalgia. Pudiera ser, porque ya ves que la mayoría de las dudas son al respecto de eso. Bueno, entonces ese será el próximo tema que abordaremos con el doctor Chamorro. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Y por supuesto agradecemos a nuestros amigos de Ortotrauma, quienes nos recomendaron la presencia del doctor Chamorro. Para aquellas personas que están interesados en las prótesis, el número de teléfono de Ortotrauma es 2249-3280 y 2249-3281. Repito, 2249-3280 u 81. Muchas gracias, que Dios me los bendiga y será hasta mañana. Bye, bye.